Colombianos, el subpresidente Duque será llevado ante la Corte Penal Internacional por lo que viene sucediendo en contra de los migrantes venezolanos en nuestro país. Esto lo anunció el régimen de Maduro sobre lo que piensan hacer en contra del subpresidente Duque, que por fin lo van a llevar a la Corte Penal Internacional, no por lo que todo o por todo lo que nosotros los colombianos tenemos para indicarle a la Corte Penal Internacional de lo que ha hecho el subpresidente Duque en nuestro país, sino por un caso en específico que es lo que les va a decir el régimen de Maduro sobre lo que viene sucediendo con algunos migrantes en nuestro país, porque, listo, es interesante que lo lleven, pero ojalá recalcaran todo lo que ha hecho el gobierno de Duque, como por ejemplo reprimir al pueblo durante las manifestaciones, lo que ha hecho con la quiebra de más de 500.000 empresas, lo que han hecho para robarse los recursos que supuestamente era para ayudar a los colombianos durante la pandemia. Este gobierno recibió miles de millones de pesos solo en créditos de parte del Banco Mundial, de parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial también, de diferentes países que nos ayudaron a conseguir este tipo de recursos para ayudarnos a nosotros durante la pandemia y terminaron robándose todo eso. Miles de cosas, las masacres diarias, el avance del paramilitarismo, la violencia galopante en nuestro país, todo ese tipo de cosas que han pasado y siguen pasando en nuestro país deberían ser llevadas a nivel internacional para que este señor responda por todo lo que han hecho en Colombia. Pero entonces, pues este es el anuncio que hace el régimen de Maduro sobre lo que piensan hacer con Duque, a ver qué va a pasar. Duque ha intentado llevar a Maduro a todos lados, denunciarlo en todos lados, llevar el caso de Venezuela por todo el mundo, hacer un supuesto cerco diplomático que finalmente no llegó a nada, no sirvió, solo hizo el oso Duque. Y pues esa era una de las banderas insignias de este señor, del subpresidente. Pero miren cómo se le está devolviendo todo. Su gobierno, un total desastre, donde reprimen a todo el mundo, donde la violencia avanza. Y ahora Nicolás Maduro es el que viene a denunciar a Iván Duque a nivel internacional. Esto es una vergüenza bastante terrible, más que todo para todos estos uribistas. Después de que el fiscal Tarek William pidió ayuda de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos, la cúpula de la dictadura de Venezuela anunció que elevará el caso ante la organización supranacional por el asesinato de 2 adolescentes venezolanos en Tibú. Este fue un caso que vimos todos y que causó pues indignación, llamó la atención por lo menos a muchos colombianos, y es que en Tibú capturaron a 2 niños robando. Supuestamente la comunidad fue a entregárselo a las autoridades y cuando se los entregaron a las autoridades, pues ellos se desentendieron del tema y cuando fueron a ver, esos 2 niños aparecieron con unos tiros en la cabeza. ¿Qué estará pasando? Alianza entre autoridades, entre policía y paramilitares que está llevando a todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Porque supuestamente la justicia de este país es la que debe hacerse cargo de un ladrón, de un corrupto, deben hacerse cargo como debe ser, porque si todos nos tomáramos la justicia en las manos, pues nos estaremos matando todos, entre todos, por todos lados, sin ningún tipo de control. Para eso existe la justicia, para eso existe la administración de justicia, las normas, la constitución y todo lo que tenemos, que no se aplica como nosotros deseamos que se aplique, pero pues es lo que se debe hacer, porque si no esto se volvería el salvaje oeste y todo el mundo haciendo lo que se le da la gana, como lo está planteando María Fernanda Cabal. Entonces por eso se generó toda esa indignación, porque pues además eran niños víctimas de todos estos sistemas, el de Venezuela, todo lo que pasa allá se viene a Colombia y sin oportunidades, sin ningún tipo de oportunidad para salir adelante, terminan en esto lamentablemente. Y miren cómo los volvieron y, si no estoy mal, les pusieron un letrero de ladrones encima. O sea, esto es una cosa increíble. 2 adolescentes venezolanos de 15 y 18 años fueron sorprendidos robando un local comercial en Tibú. Bueno, ahí lo que les explico. Esta noticia llegó hasta Venezuela, país en el que varios alfiles del régimen de Maduro condenan los hechos. Recientemente, después de que el fiscal Tarek pidiera ayuda de su homólogo colombiano, el fiscal Francisco Barbosa, para esclarecer los hechos, se conoció que la dictadura busca denunciar a Colombia ante la ONU por el crimen.
Así lo confirmó Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Maduro, por medio de su cuenta de Twitter. En primer lugar, la funcionaria aseguró que Iván Duque, presidente de Colombia, promueve la discriminación contra migrantes del país vecino. No solo Duque, todos los uribistas, hasta la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, promueven esa discriminación en contra de los venezolanos, que claramente pues todos sabemos que hay muchos de ellos que llegaron a delinquir al país, pero no son todos. O sea, no podemos discriminar a toda una población como pasa con los colombianos en el exterior, que porque unos son bandidos, porque unos son delincuentes, ya a todos nos tratan de igual manera en el exterior. Y todos sabemos cómo se siente. O sea, yo creo que así no deben ser las cosas, y es lo que pasa pues en este país. Dice Delcy, Duque promueve el odio, la discriminación, la xenofobia contra migrantes venezolanos. Venezuela acudirá a todas las instancias internacionales que corresponde para que se determine su responsabilidad en estos actos de exterminio deliberados contra nuestros connacionales. Ella lo cataloga como un exterminio en contra de los migrantes venezolanos. El trino siguiente de la funcionaria explicó que Maduro le dio instrucciones al nuevo canciller de Venezuela, Félix Plasencia, para que denuncie los hechos ante Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos. Fue lo que dijo esta señora. Además, la vicepresidenta del régimen se refirió al discurso de Duque ante la ONU, en el que resaltó el trabajo de Colombia por los migrantes venezolanos por medio de la regulación de los mismos. Según Rodríguez, el mandatario se daba golpes de pecho en un show que montó en Nueva York sobre los extranjeros en territorio colombiano. Hace 3 semanas Duque se daba golpes de pecho en el show en Nueva York. Objetivo, engrosar sus arcas corruptas a costa del sufrimiento de nuestros migrantes. Hoy Iván Duque es el responsable directo del exterminio de venezolanos. Llama la atención es cómo Duque se va por el mundo pidiendo ayuda internacional y le pide dinero a todo el mundo, supuestamente para ayudar a los migrantes, pero ese dinero en muchas ocasiones no aparece. Ese dinero no se ve. Sí, ayudan a los migrantes, pero no por plata del gobierno de Colombia recibida de otros lugares, que sí se ven algunos casos, algunas ayudas, pero el resto de plata se la mecatean en cositas. Yo he visto muchas de las ayudas, pero que llegan directamente de la Cruz Roja, de diferentes organizaciones mundiales, pero el dinero que le entregan al gobierno para que lo distribuya, hacen el parapeto, hacen el show, entregan algunas cositas y el resto de la plata se la roban. Increíble. Venezuela activará todos los mecanismos internacionales para el resguardo de nuestros migrantes en Colombia, víctimas de la política del odio y persecución de las altas autoridades oporofóbicas. Bueno, ahí menciona lo ocurrido en el tema de Tibú. Lamentable esto que sucede en Colombia, sí, pero es lo que ha promovido el gobierno durante mucho tiempo. Vamos a escuchar a esta señora. Quiero oficialmente anunciar, informar al país y a la comunidad internacional que Venezuela llevará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio y persecución contemplado en el artículo 7.1h del Estatuto de Roma, por la persecución contra nuestros migrantes, por el asesinato de nuestros migrantes, que se ha convertido en una política sistemática y masiva contra nuestros connacionales. Todos sabemos que los menos indicados para hablar sobre derechos humanos son el régimen de Maduro o es el régimen chavista allá en Venezuela, son los menos indicados, pero pues en este caso van a llevar a Duque ante la Corte Penal Internacional, van a hablar sobre este tema en la ONU, van a hablar sobre este tema a nivel mundial, porque van a sacarle provecho además, porque todos sabemos qué ha pasado con ese régimen, cómo están de desprestigiados a nivel mundial, pues sacarán provecho de la ineptitud, del desastre del gobierno de Duque, para intentar validar su gobierno allá en Venezuela. Acá no se salva nadie, acá todos son los mismos desgraciados, los mismos sinvergüenzas que le hacen este tipo de cosas a sus pueblos y a los pueblos de otros países. Esto es una cosa increíble, como siempre los que terminan sufriendo son los ciudadanos, como siempre nosotros somos los que quedamos sin oportunidades.
bregando para salir adelante en países sumamente corruptos como el de Venezuela y como el de Colombia, sumamente violentos y con gobiernos que reprimen a sus propios pueblos y los obligan a salir de sus propios países. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.